Fabián Schär. El árbitro Anthony Taylor mostró la tarjeta roja de inmediato, pero ahí se armó todo lo que tiene que ver con la polémica alrededor de Jon Hader Durán. Actuó bien el árbitro, tuvo que ver el VAR, se apresuró. Eso ha hablado el técnico Unai Emery al respecto y ha dicho que debió haber mirado la ayuda para poder tener otra lectura diferente de la acción de juego. Lo único cierto es que podrían venir muy duras sanciones para Jon Hader Durán, no solamente por la expulsión, roja directa acarrea 2 fechas, pero además por su actitud luego de ver la cartulina roja, salió pateando algunos objetos y esto le podría acarrear una sanción bastante amplia. Son muy exigentes en el fútbol de la Liga Premier, exigen mucho respeto y se salió de casillas el jugador. Hay que empezar a trabajarle la parte mental a Jon Hader Durán, que sin duda es un gran futbolista, es el futuro de nuestra selección Colombia, pero a veces se sale de revoluciones el jugador del seleccionado nacional. Además, habló Néstor Lorenzo con Juan Pablo Vázquez, un reconocido periodista argentino, y el tema de conversación, como es habitual, James Rodríguez y su poca continuidad en el Rayo Vallecano. Es una situación que empieza a preocupar al técnico del seleccionado nacional, siendo contundente. Ha dicho: me preocupa, hablamos constantemente del tema, tiene que jugar, tiene que buscar la forma de competir. Lo tuvimos 50 días en la Copa América, allí por eso rindió, fue el mejor jugador de la Copa América, pero hay un tema que ha sido clave y que le ha pasado muchísimo a James Rodríguez en los últimos tiempos. Ha llegado a grandes equipos, pero por lo general lo han llamado los presidentes de las instituciones y no los técnicos, y allí radica ese problema. Por ejemplo, le pasó hace poco en el Sao Paulo, donde llegó Subeldía, no lo había pedido Subeldía, tampoco el técnico anterior. Le ha pasado en el Rayo Vallecano, fue presentado como una de las grandes figuras del fútbol español, no ha tenido la continuidad porque no se acopla a la forma de jugar del equipo. Muchas veces los jugadores, ha afirmado el técnico, lo llaman para empezar a planificar lo que será la temporada cada año cuando van a cambiar de los equipos, y él dice que tiene que pensar más en la continuidad, que no se mete en el bolsillo de los jugadores, que ellos tienen también que construir su futuro, pero que ahí ir a ciertos fútbol no le hace bien al jugador ni a la selección Colombia. Por ejemplo, cuando estaba James Rodríguez en Qatar, lo fue a buscar y le dijo que si quería jugar en la selección Colombia tenía que salir de ese fútbol, tampoco en Arabia. Pero bueno, los jugadores también tienen que tener ese sentido de pertenencia por la selección Colombia, y James ha dicho que para él es una prioridad el equipo nacional. Habló el técnico, repetimos, Unai Emery, acerca de lo que tiene que ver con Jon Hader Durán, se lo vamos a tener más adelante, pero además la otra noticia tiene que ver con la selección Colombia Sub-20. Viajó el equipo que es dirigido por el técnico César Torres. El jueves 23 de enero arranca el torneo, entrega 4 cupos para el Mundial que se va a realizar en Chile. La selección Colombia juvenil debuta el día 26 de enero ante Argentina, luego enfrentará a Ecuador, Bolivia y cerrará con Brasil el sábado 1 de febrero. Esa va a ser una dura batalla, un grupo bastante complicado el que tiene el seleccionado colombiano, con la misión de regresar a la Copa del Mundo de la categoría Sub-20. Son 2 grupos, 5 selecciones en el A y en el B. Los 3 primeros estarán clasificando a un hexagonal final y allí 4 equipos tendrán tiquete para la Copa del Mundo. Esa es toda la información en Mañanas Blue. Un nuevo ataque de bombardeos israelíes en Yemen, en Oriente Medio. Uno de esos ataques estuvo a punto de causar la muerte del director de la Organización Mundial de la Salud, que estaba abordando un vuelo sobre uno de los aeropuertos de ese país. Hablo de Yemen, que causó 2 personas muertas y que a esta hora mantiene de nuevo bajo mucha tensión la situación política y la situación de orden público en Oriente Medio. Ya les vamos a contar detalles de este bombardeo. Son 12 ataques en total ordenados por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Emocionado de saber que ustedes están allí, emocionado de saber que ustedes comparten con nosotros el ejercicio de hacer la información, de dar opinión y de construir sociedad. Oye, sigan suscritos a nuestro canal, cuéntenles a otros que ustedes nos pueden ver mientras hacemos radio. Tú sabes.
noticia en el mundo que tiene que ver con el hallazgo de las cajas negras del avión de la línea aérea Azerbaijan Airlines que se estrelló el pasado miércoles en Kazajistán. Según información de Ucrania, según reportes de diferentes países, incluso de las autoridades kazajas, habría resultado en este accidente luego de haber sido alcanzado por metralla de un misil tierra-aire lanzado por Rusia muy cerca de la ciudad de Grozny. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente Del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Pablo Tibaquirá, director de Visual Radio aquí en Blue Radio. Y desde aquí le queremos desear a todos una feliz Navidad. Para muchos son regalos, para otros fiestas. Bueno, eso está bien. Pero tal vez la verdadera Navidad es esa que está llena de esperanza, de compartir con las personas que quieres, con las personas que amas. Si no tienes nada que compartir, pues comparte un abrazo, una buena palabra, una caricia, un entendimiento, una comprensión de lo que está pasando con las personas que están en tu entorno, a tu alrededor. Desde aquí, desde Blue Radio, feliz Navidad para todos y espero que sigan con nosotros en este nuevo año que ya viene. Minutos, Felipe, sigue siendo un tema de gran polémica hoy en Colombia, todo lo que tiene que ver con el trabajo de la JEP, de la Fiscalía, de la Unidad de Personas Desaparecidas en La Escombrera, cerca de la Comuna 13 de Medellín, porque está reviviendo viejas heridas del conflicto armado en Colombia, de lo que pasó en 2002 con la Operación Orión y de lo que pasaba antes de la Operación Orión. Diferentes miradas, por supuesto, en una comuna que en ese momento, hay que recordar el contexto histórico y ya hablaremos de cómo se ha politizado este tema de La Escombrera, por supuesto. Sí. Antes de 2002 era un territorio que dicen quienes vivían en Medellín y sobre todo quienes son seguidores del expresidente Álvaro Uribe, era un territorio tomado absolutamente por las milicias urbanas de las FARC y del ELN. Es desafortunado que este tema se politice, porque debemos recordar todos cómo era la Comuna 13 antes del tema de la Operación Orión. Y ahora, obviamente, muchos años después, pues ya encontraron a La Escombrera. Pero ahí lo importante es que se sepa la verdad, ¿no? Y que las familias, sobre todo, pues puedan recuperar a sus seres queridos que fueron víctimas de todo el operativo, o como usted lo quiera llamar. Eso todavía tenemos mucho tiempo, o tendremos mucho tiempo para saber realmente qué fue lo que pasó allí en La Escombrera. Lástima que se politice. Me parece lamentable que se vuelva un tema casi que de campaña electoral, cuando debería ser un tema estrictamente, no sé, jurídico, social, otra cosa. No lo tengo claro cuál es el tema o cuál es la palabra. Y bueno, ahí el presidente Uribe, ya usted hablará ahora de ese tema, está dando unas explicaciones, está contando lo que pasó en ese momento, lo que encontraron en la Comuna 13 y lo que allí pasaba, porque negar eso sería una necedad, Ricardo, lo que pasaba en la Comuna 13 de Medellín. No, claro, y ahí sobre eso, Héctor, hay diferentes interpretaciones y diferentes versiones. Ahí nadie niega que ahí están encontrando restos humanos, la JEP, la Fiscalía y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Pero
hay diferentes interpretaciones. El expresidente Uribe, a quien ya vamos a escuchar, asegura que muchas de esas víctimas eran víctimas de las milicias de la guerrilla, mientras que desde la JEP y desde sectores políticos que son afines al gobierno del presidente Petro, este era un modus operandi de los paramilitares. Increíblemente, estamos, Héctor, reabriendo la discusión, la vieja discusión sobre quién era el responsable de la violencia en Colombia, o qué tanto era responsable de la guerra el paramilitarismo y qué tanto era responsable la guerrilla. Hablo del año 2012, Héctor, año 2012, hace 22 años. En este caso hay unas decisiones judiciales, Ricardo, pero por supuesto que el debate es político. Felipe dice que lastimosamente se ha politizado, pero el debate no puede ser de otra naturaleza, porque es que aquí hay dos tipos de responsabilidades. Una responsabilidad judicial, que la están derivando las autoridades judiciales, que entre otras cosas la han derivado ya otras autoridades judiciales. Sobre la Operación Orión hay decenas de decisiones judiciales. La de la JEP no es la primera, casi que me atrevería a decir que llega de último. Hay incluso sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado colombiano por la manera como se violaron los derechos humanos en la denominada Operación Orión, ¿cómo se llama? Ejecuciones extrajudiciales, con desapariciones forzadas, con detenciones sin orden judicial. El Consejo de Estado ha decretado reparación a decenas de personas a las cuales se les violaron los derechos humanos, porque claro, al presidente Uribe se le facilita, digamos, la discusión poniendo como contradictor a la JEP para decir que ese es un tribunal impuesto por las FARC para condenarlo a él, pero no, a él, digamos, a su gobierno, no digamos a él personalmente, pero a su gobierno ya lo han condenado autoridades judiciales, insisto, como el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces ahí viene la otra parte de la responsabilidad, que es la política. Cuando el gobierno, quienes participaron del gobierno del presidente Uribe o el presidente Uribe va a aceptar que en esa operación, que era justificada porque evidentemente ahí había reductos de organizaciones criminales, de las FARC, etcétera, era justificado que el Estado adelantara una intervención en esa zona, en la Comuna 13 de Medellín, pero por supuesto que lo tenía que hacer con los límites del Estado de Derecho, que es el respeto de los derechos humanos, y no lo hizo así. Y eso debe derivar una responsabilidad política que, en vez de estar tratando de justificar las violaciones, las desapariciones forzadas, las torturas, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, debería estar pidiendo perdón y diciendo: efectivamente dimos una orden que creíamos que era oportuna, conveniente, y se ejecutó mal, y las personas que la ejecutaron deben responder, como entre otras cosas la propia Procuraduría General de la Nación ya condenó también al general Mario Montoya y al general Leonardo Gallego por esto. Esto no es una cosa nueva, esto hay miles de folios en los expedientes que demuestran la violación de los derechos humanos en la Operación Orión. ¿Podría usted asimilar esta situación a los falsos positivos? No se asume la responsabilidad política, se sigue justificando lo que ocurrió, se sigue relativizando el discurso y terminamos en un escenario como el que estamos viendo actualmente. Saludo en segundos, Daniel, a la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Ricardo, yo creo que en estos casos lo que se genera tras las investigaciones de la Fiscalía o de la JEP o de las Cortes es una verdad judicial que sí genera resultados, opiniones y discrepancias políticas, pero la verdad judicial debería ser una sola y no debería ser un tema de opinión de un sector u otro sobre si es verdad o no es verdad. Si se genera la verdad judicial con condenas, eso no debería ser discutido. Puede ser discutido las responsabilidades políticas. Y acá nos hemos acostumbrado a que toda la violencia por los hechos ocurridos en los últimos 8 o 10 años después de la firma del proceso de paz, todos los hechos, las FARC no son responsabilizadas de ningún hecho judicial, ni de masacres, ni de reclutamiento de menores, y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en la situación del que está viviendo el Cauca. El reclutamiento de niños disparado, un niño asesinado hace pocos días donde no hay ningún pronunciamiento. Entonces eso como que ya la guerrilla y las disidencias y el ELN no genera verdades judiciales porque nos acostumbramos a que todo era culpa del expresidente Uribe. Yo creo que aquí hay verdades judiciales, hay responsabilidades de parte y parte.
cuando han sido las fuerzas del Estado y las condenas que usted mencionaba, se toman como una verdad judicial y se asumen las responsabilidades políticas, pero no nos podemos tampoco acostumbrar a pues que las FARC, después de haber firmado un proceso de paz, son unos angelitos que no hicieron nada. Eso no es así, y hay unas verdades judiciales que ellos tendrán que afrontar y asumir las responsabilidades ahora políticas, después de la firma del proceso de paz, que deben enfrentar. Claro, Daniel, y la JEP avanza, sé que a un ritmo menos adecuado del que esperáramos, más lento del que debería ser, intentando las primeras condenas que seguramente se van a dar el próximo año por delitos de lesa humanidad cometidos por los antiguos integrantes del secretariado de las FARC. 7:15 minutos, lo que acaba de decir el expresidente Álvaro Uribe sobre la escombrera. Slobodan Wilches. Pues Ricardo, muy buenos días. Pues el expresidente Álvaro Uribe hizo una férrea defensa de esa operación que se realizó en la Operación Orión registrada en la Comuna 13 de Medellín en octubre de 2002. Asegura el presidente que no fue una operación exclusiva del ejército, sino que en la misma participaron organismos como la Fiscalía, la Procuraduría, el entonces DAS, la Defensoría del Pueblo, y dice el expresidente Álvaro Uribe que incluso organismos de derechos humanos. El pronunciamiento, Ricardo, del expresidente Uribe, vale la pena explicarle a nuestros oyentes, se produce luego de que días atrás la propia Jurisdicción Especial para la Paz, que es la JEP, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, pues encontraran restos óseos en esa Comuna 13, en ese sitio llamado La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín. La declaración del presidente Álvaro Uribe Vélez. Orión fue ejecutada en forma conjunta por policía, ejército, Gaula, DAS, CTI, Fiscalía, Procuraduría y la Alcaldía de Medellín. Eso no fue que llegó el ejército aquí invasor, esa fue una operación institucional con todas estas instituciones del Estado, más el gobierno nacional y el gobierno local de Medellín. La Fiscalía no podía investigar los crímenes allí cometidos por el control terrorista. Aquí no podía entrar la fuerza pública. Es muy importante para la investigación sobre los cadáveres arrojados en La Escombrera. El objetivo de la operación era retomar por completo el control de una zona de Medellín que se encontraba bajo el control de grupos ilegales. Las autoridades decomisaron armas, municiones, equipos de comunicación, capturaron a 23 cabecillas y a 243 y mucha atención que el expresidente, al referirse a estos hallazgos de los restos óseos en la Escombrera, dice el expresidente Uribe que asegura que todo lo que está ocurriendo hace parte de lo que él llama el petrosantismo, que lo refiere o lo habla como una alternativa para afectar a la oposición en la campaña presidencial. Como todo lo de los gobiernos Petro Santos, en la G prima la indulgencia con los terroristas y el cerco contra los militares y el gobierno que presidí. Finalmente, Ricardo, el expresidente Álvaro Uribe recordó algunas frases que en su momento dijo el alcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, celebrando esta operación allí en la Comuna 13 de Medellín, diciendo que fue una operación importante para pacificar esta zona de Medellín. En su comunicado leyó a partes de titulares de prensa en el mundo hablando sobre esta operación, recordamos, realizada y ejecutada en 2002, y defendió diciendo que esta operación se hizo respetando todos los derechos humanos. 7:18 minutos. Otra cosa dicen diferentes instancias de la justicia sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante esa operación Orión. Como ayuda de memoria también están las fotos de los operativos conjuntos de paramilitares e integrantes del ejército y de la policía en esa zona, que fueron, entre otras cosas, documentados y retratados por Jesús Abad Colorado en su tarea como fotoreportero de guerra en Colombia. El expresidente Uribe insiste en que esta idea de revivir el caso de La Escombrera busca afectarlo a él y al Centro Democrático políticamente de cara a las elecciones del año 2026, y a esta hora responde el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales. Camila Carvajal. Sí, señor Ricardo, la respuesta fue casi de inmediato. Esto demuestra que La Escombrera, la Operación Orión, en general la Comuna 13, está convertida en la razón de conversación o pelea del expresidente Álvaro Uribe con el presidente Petro. La respuesta del mandatario colombiano, de Gustavo Petro, en Twitter es la siguiente: la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín fue ejecutada por las entidades que dice el expresidente Álvaro Uribe, y está en lo cierto.
solo que la Fiscalía que dirige el CTI y el DAS estaban en manos de paramilitarismo y actuaron en asocio con otros cabecillas y delincuentes, los paramilitares de Don Berna, que se quedaron con el territorio y desaparecieron más de 500 personas y desplazaron miles fuera de la comuna. Traducción, le responde el presidente Petro al expresidente Álvaro Uribe, que comienza la declaración de hoy diciendo que esa no fue una operación inventada, que no salió de un día para otro, ni del alcalde de su momento Luis Pérez, ni del gobernador encargado de entonces, ni de él como presidente, que fueron la policía, el ejército, el DAS, la fiscalía, todos en Medellín para recuperar la comuna. 7:20, Camila, gracias. La doctora Janet Forero, Luz Janet Forero, es directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que es uno de los componentes creados al amparo del acuerdo del Teatro Colón entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. Doctora Forero, buenos días. Ricardo, buenos días a ti y a toda la audiencia de Blue. Doctora Forero, ¿por qué estamos hoy de nuevo hablando de la escombrera? ¿Cómo fue el proceso para que ustedes regresaran a adelantar esta tarea en esa zona de la ciudad de Medellín? Pues fundamentalmente, y como tú lo señalas, nosotros somos una institución creada en el marco del acuerdo de paz, y esa creación de esta entidad en particular, al igual que la jurisdicción especial y que la misma Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, obedece a un mandato. Nuestro mandato fundamental es buscar a los desaparecidos que arrojó el conflicto armado, y esa búsqueda que nos define nuestro mandato habla que la tenemos que hacer dentro de un marco de neutralidad y de imparcialidad. ¿Eso qué significa? Que nosotros buscamos a todos los desaparecidos del conflicto armado, no juzgamos. Nuestra misión no es juzgar, no es buscar responsables. Nuestra misión es buscar a los desaparecidos para aliviar el dolor y el sufrimiento de las víctimas, de las miles y miles de familias buscadoras que por más de 30, 40 años han buscado a sus seres queridos. Y eso es finalmente lo que nos lleva a nosotros a la escombrera. Una investigación humanitaria, una investigación extrajudicial que viene desarrollando la unidad de búsqueda de manera independiente, casi que desde su creación, desde su constitución como entidad, y que hoy está arrojando sus primeros resultados. Hay que señalar que inclusive la unidad en el 2022 tuvo labores de exploración, tuvo labores de prospección, de inhumación en este territorio que no arrojaron los resultados que nos dan ahora. ¿Y por qué? Porque es que la investigación humanitaria y extrajudicial necesita mucho acopio de información. No es una fuente que nos diga algo, es la sumatoria de muchas fuentes, es la sumatoria del análisis de muchos, expedientes, inclusive judiciales. Es la información, es también la información que nos arroja nuestras propias metodologías de investigación, nuestra tecnología forense. En fin, todo lo que se conjuga allí es lo que nos tiene hoy en la escombrera, allá haciendo estos primeros hallazgos, sí, acompañando indiscutiblemente una medida cautelar que definió la JEP en su momento, pero que nosotros como unidad ejecutamos. Doctora Forero, hasta este momento, ¿cuántos restos humanos o de cuántas personas se han encontrado restos humanos en la escombrera? Nosotros hablamos en este momento de aproximadamente 3 hallazgos. Hay que señalar que es muy difícil, dar esos detalles en esta oportunidad, porque finalmente vamos recuperando las estructuras óseas que el proceso de exploración fue exponiendo. Ahora, parte de nuestro trabajo y el que estamos realizando inclusive de la mano con el Instituto Nacional de Medicina Legal es el abordaje forense integral de estas estructuras para poder dar a ciencia cierta con la información de si se trata de 1, 2, 3 individuos, 3 cuerpos y lo más importante, a quién corresponde, quiénes son, que es finalmente nuestra misión fundamental. ¿Hay alguna posibilidad, doctora Forero, de que haya 500 desaparecidos en la escombrera, como lo dice esta madrugada el presidente Gustavo Petro? Nosotros, trabajamos con una metodología que se llama los planes regionales de búsqueda. Nosotros en Colombia tenemos 92 planes regionales de búsqueda. Uno de los planes regionales más complejos, más difíciles, con mayor número de reportes de personas dadas por desaparecidas, es el Plan Regional de Medellín y su área metropolitana.
Allí nuestro universo de búsqueda asciende a casi 6.000 personas y dentro de ese plan regional de búsqueda indiscutiblemente está inmersa La Escombrera, la Comuna 13 y muchos otros sectores de Medellín. Nuestra investigación también humanitaria señala que aproximadamente en este territorio específico de Medellín estamos buscando a más de 500 personas y tenemos ya solicitudes de búsqueda de más de 150. ¿Eso qué quiere decir? Familias concretas, personas concretas que hemos tenido la posibilidad de hablar con sus familias, de triangular información con otras fuentes y son personas concretas, específicas que estamos buscando. Doctora Forero, ¿quién es el responsable de determinar si estas personas son víctimas de los grupos paramilitares o de ejecuciones extrajudiciales del ejército, como lo dice esta madrugada el presidente Gustavo Petro, o son víctimas de los grupos guerrilleros que también hacían presencia en la Comuna 13? Al final, pues son víctimas. Deberíamos estar por encima de cualquier tipo de consideración porque al final son víctimas del conflicto, fueron personas asesinadas, pero estamos hoy en Colombia. Claro, tiene también un componente esto de justicia para determinar quiénes fueron los responsables. La teoría del presidente Gustavo Petro y la teoría de diferentes entidades es que hubo violaciones de los derechos humanos por parte de entidades del Estado y muchas de las víctimas son del Estado. La teoría del expresidente Uribe es que muchas de las víctimas de desaparición forzosa en La Escombrera eran personas asesinadas por las milicias de las FARC y del ELN. ¿A quién le corresponde determinar quiénes fueron los responsables de esos homicidios? Hay, por ejemplo, es importante también enfatizar que la búsqueda que nosotros hacemos humanitaria extrajudicial, que no busca responsables, no tiene esa tarea particular. Nosotros buscamos personas no responsables. Sin embargo, nuestro proceso, por ejemplo, ha permitido que en este momento muchos aportantes de información que fueron actores del conflicto, trabajan con nosotros de manera activa, tienen rutas de trabajo con la unidad de búsqueda y nos están ayudando a buscar, porque ellos tienen la información de primera mano. Los juicios de responsabilidad no lo hacemos nosotros, lo hace probablemente la Jurisdicción Especial para la Paz, lo puede hacer la justicia ordinaria en su momento. Lo que nosotros podemos decir es que nosotros hacemos una actuación científica, técnica forense, humanitaria, y que de esa actuación podemos definir que estas personas fueron víctimas, por ejemplo, de una muerte violenta que indiscutiblemente en Colombia, con las complejidades del conflicto, su gran mayoría se asocia específicamente a esto, a muertes derivadas ocurridas en contexto o en razón del conflicto armado. Para empezar, una circunstancia particular, no es impensable que un sitio en La Escombrera sea un sitio en el que se puedan encontrar cuerpos si no ocurrió de entrada una gran violación de derechos humanos. Sí, doctora Forero, mire, el expresidente Álvaro Uribe, defendiendo la Operación Orión, dice que la comunidad cuenta que la delincuencia ha arrojado cadáveres en La Escombrera desde 1978. Ustedes tienen denuncias de personas o de familiares de víctimas que hayan desaparecido por esa época, porque lo que llama la atención es que mientras el expresidente Uribe habla de 1978, la Operación Orión, que habría dejado también decenas de muertos, pues se habría ejecutado en el 2002. Es importante señalar que la búsqueda que hace la unidad es todas las desapariciones ocurridas en el país antes del 1 de diciembre del 2016. Es nuestro margen temporal. Sin embargo, hay que señalar que todas las, solicitudes de búsqueda que tenemos de este territorio en particular se concentran, se circunscriben justamente a este periodo histórico. Sí, doctora Forero, sobre esas más de 500 víctimas sobre las que usted hace referencia, ¿ustedes tienen información documentada sobre quiénes eran, el último lugar donde fueron vistos, sus familiares? Claro que eso hace parte, no, sobre todo el universo de búsqueda son las 502 que señalamos, y por eso después hacía énfasis de que estas 502 se concretan en más de 100 solicitudes de búsqueda, que es lo concreto, es quiénes son, dónde fueron vistas por última vez, qué información documental, qué información de fuentes humanas, qué información de todo orden, inclusive de fuentes periodísticas, porque nosotros triangulamos en nuestra investigación, que es absolutamente rigurosa,
toda la información posible para saber alrededor de la persona desaparecida. Es importante señalar también que mucha de esta información es entregada directamente por las familias. Las familias ante, digamos, el poco apoyo, el poco reconocimiento de las instituciones del Estado que ha tenido históricamente, han sido casi que investigadores natos, investigadores propios, que se han encargado de realizar un acopio documental impresionante que luego ha sido transferido a esta entidad para ser complementado con todo el trabajo investigativo que hacemos nosotros también. Directora, hay una solicitud puntual de las organizaciones de víctimas que tiene que ver con ampliar ese polígono de búsqueda. Puntualmente, ¿eso qué implicaría en recursos de tiempo, dinero y de otro tipo para la unidad de búsqueda? ¿Eso es factible? ¿Cómo lo ven? Pues hay que señalar que, sin lugar a dudas, la intervención que está haciendo la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en La Escombrera es la intervención más compleja que ha podido hacer la unidad en toda su historia. Y la complejidad está determinada no solo por esos retos de mover más de 40.000 metros cúbicos de tierra para llegar a ese suelo histórico que hablamos del 2004-3, que es donde presumimos pudieron haberse ocurrido los enterramientos, la cantidad de recurso financiero, humano, de tiempo. Recordemos que esto no es un hallazgo fortuito, no es un hallazgo incidental. Llevamos allá más de 150 días seguidos, con sus días, casi sus noches, nuestros equipos forenses fortalecidos haciendo este proceso de excavación, además de la mano de obra no calificada, además de toda la maquinaria pesada que tenemos que incluir. Lo que dice la unidad siempre, lo que haya que hacer por buscar a los desaparecidos de Colombia, lo hacemos. Y esta es una prueba fehaciente. En la Escombrera tenemos otros sitios de interés forense, no solo ubicados en este polígono de la Arenera, sino en otros lugares. También hay que señalar que el área de hallazgo corresponde al polígono, pero no estaba definido en el punto inicial de la exploración que nosotros llamamos de mayor interés forense. Y sin embargo, el hecho de haberlo encontrado en sus bordes, por decirlo de alguna manera, en sus límites, que hacía parte para nuestra fase 6 de exploración, donde íbamos a empezar a hacer la intervención con otras técnicas, arqueológicas y de prospección, pues se nos adelantaron las cosas y asumimos este hallazgo con toda la responsabilidad, con toda la seriedad con que la unidad de búsqueda ha hecho la recuperación ya en Colombia de más de 2.200 personas asociadas al conflicto armado. Doctora Forero, ¿se va a ampliar el polígono de búsqueda en la Comuna 13? Por eso, esto hace parte del polígono inicial que estaba planteado para la fase 6 y que obviamente ante el hallazgo nos implica replantear la metodología de abordaje. Muy bien. Es Luz Janet Forero, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, con nosotros, hablando de los hallazgos en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín. Doctora Forero, muchas gracias y un feliz año para usted. Gracias por tener a la unidad de búsqueda en este espacio y poderle contar al país lo importante y lo trascendental que es lo que está haciendo la unidad aquí y en muchos lugares de Colombia. Muchas gracias, doctora Forero. 7:33. Este trabajo se hace en conjunto por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas con la Jurisdicción Especial de Paz. Su presidente es el doctor Alejandro Ramelli. Doctor Ramelli, buenos días. Hola, Ricardo. Muy buenos días a usted y a todos sus oyentes. Doctor Ramelli, el expresidente Álvaro Uribe madrugó hoy a responderle a usted y a la JEP y a las entidades que han estado adelantando el trabajo en La Escombrera, en el sentido de que usted dice que se cae la teoría del negacionismo sobre los desaparecidos en La Escombrera con los hallazgos de los últimos días. Usted estuvo este jueves en compañía de diferentes actores, entidades en la zona, y el expresidente Uribe acusa a la JEP y a lo que él llama el petrosantismo de utilizar La Escombrera con fines políticos para las elecciones del 2026. ¿Qué le responde usted al expresidente Uribe? No, lo primero que hay que indicar es que nosotros trabajamos por las víctimas dentro de nuestro mandato constitucional. Y mi afirmación frente al negacionismo pues es que llevamos 22 años donde todas las buscadoras, sus organizaciones, decían que habían cuerpos
de desaparecidos en la escombrera y durante 22 años fue negada esa versión. O sea, las víctimas siempre les digo que no, que estaban locas, incluso que estaban desenfocadas, que eso no era verdad. Y después de haber removido cerca de 36.000 metros cúbicos de tierra, son encontrados unos cuerpos. Entonces, más allá, digamos, de quiénes son las víctimas y en qué temporalidad fueron asesinadas, lo cierto es que hay cuerpos. O sea, cuando usted remueve una montaña, que fue lo que se hizo, y encuentra unos cuerpos, efectivamente estaban ocultos, estaban desaparecidos. Entonces sí hay desaparecidos. ¿Que quiénes son? ¿Que de qué temporalidad? Pues eso lo dirá la investigación. Y nosotros no hemos avanzado ninguna afirmación al respecto. Nunca hemos dicho que están de la Operación Orión, nunca hemos dicho quiénes son. Lo que estamos diciendo es lo que encontramos. Y lo que encontramos son unos cuerpos que estaban debajo de 36.000 metros cúbicos de tierra. Eso es lo que hemos dicho hasta el momento. Ya la investigación dirá quiénes eran, en qué circunstancias fueron las muertes y eventualmente quiénes son los responsables. Pero es una investigación que hasta ahora está empezando, entonces pues nosotros no hemos avanzado ninguna afirmación al respecto. Sí, doctor Ramelli, la doctora Luyanet Forero nos acaba de decir que tienen información sobre la posibilidad de que haya 502 desaparecidos, o al menos es el trabajo inicial en la zona. 150 de ellas muy documentadas. Y el presidente Gustavo Petro sí atribuye todas las muertes, si habría todas estas personas allí sepultadas, más de 500, a la Operación Orión, que fue adelantada durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. ¿Cómo se va a adelantar la investigación para esclarecer estos hechos, para saber de qué época son o quiénes fueron los responsables de los homicidios? Bueno, lo primero que yo quiero, digamos, comentarle es que la investigación nuestra viene de tiempo atrás. O sea, no estamos iniciando. La investigación sobre el caso 08, que tiene que ver con la Operación Orión y con otras operaciones, digamos, donde estarían implicados paramilitares, viene de tiempo atrás. Y ya hemos llamado versión a 19 miembros de la Fuerza Pública y vamos a llamar otros 10. Entonces nuestra investigación ya viene de tiempo atrás, o sea, y no tiene nada que ver con los hallazgos, ni tampoco la hicimos por los hallazgos. Nosotros llevamos ya tiempos investigando la Operación Orión, nos trajimos toda la información de Justicia y Paz y hemos vuelto a entrevistar a algunos paramilitares. Y esa investigación avanza. Entonces, digamos, lo que la investigación arroje, pues serán las imputaciones que formularemos en su momento. Sí, doctor Ramelli, entre lo que dice el expresidente Álvaro Uribe, él acusa a la JEP y dice que allí en esa jurisdicción prima la indulgencia con los terroristas y el sesgo contra los militares en el gobierno que él presidió. ¿Hay un sesgo en la JEP contra aquellos uniformados que hicieron parte del gobierno del expresidente Uribe y una indulgencia contra los terroristas, contra las FARC? De ninguna manera. Nosotros tenemos un mandato constitucional que es la simetría. Y esa simetría implica o conlleva a que tengamos que investigar a todos los actores del conflicto armado. Y eso es lo que hemos hecho. Y fíjese que hace muy poco nosotros hicimos un auto que en algún momento fue exaltado por otros sectores políticos en relación con las FARC y el reclutamiento de menores y violencia sexual. Entonces, y eso hace más de un mes que pasó eso. Y eso nunca había sucedido. Y ya como que se nos olvidó. Y lo mismo pasa con secuestro y lo mismo pasa con el tema de violación del derecho humanitario. Entonces, yo no creo que exista ningún fundamento para esa afirmación, porque precisamente hemos avanzado en unas investigaciones muy fuertes contra las antiguas FARC por el tema de reclutamiento de menores y violencia sexual. Entonces, como que se nos olvida lo que pasó hace un mes. Sí, y entonces, doctor Ramelli, ¿usted cómo le responde al expresidente Álvaro Uribe, que dice que desde la JEP están haciendo política con las víctimas de la escombrera? De ninguna manera. Nosotros lo que estamos haciendo es garantizando los derechos de las víctimas del conflicto armado, de todas las víctimas además, porque también estamos buscando los desaparecidos de las FARC. Entonces, y hemos también intervenido en cementerios de las FARC y hemos entregado víctimas de las FARC. Entonces, pues hay que conocer el trabajo de la jurisdicción. Yo me baso en los datos
y en las decisiones judiciales que tenemos al respecto. Sí, doctor Ramelli, el presidente Gustavo Petro, respondiéndole al expresidente Álvaro Uribe Vélez, dice que sí, que confirma que la operación Orión en la Comuna 13 fue ejecutada por entidades del Estado, pero dice él que está en lo cierto el expresidente Uribe. Lo único es que la fiscalía que dirige el DAS, que dirige el CTI, estaba en manos de paramilitares y actuaron en asocio con otros cabecillas y delincuentes. Usted, doctor Ramelli, que entre otras cosas estuvo al frente de la unidad de análisis y contexto en la fiscalía y que ahora preside la Jurisdicción para la Paz, ¿tiene pruebas, tiene indicios de que eso es cierto, de que la fiscalía estaba en manos de los paramilitares? No, pues por el momento no tenemos, digamos, información. Si la llegamos a tener, pues compulsaremos las copias necesarias. Sí, si la tienen, obviamente en ese momento se determinará si hay lugar a esa compulsa de copias. Doctor Ramelli, quiero hacerle una última pregunta sobre esto que está ocurriendo en La Escombrera. Usted nos dice, este no es un proceso nuevo, esta no es una investigación nueva. ¿Qué es lo novedoso que hay en este momento, en esta oportunidad? Porque hasta ahora, nos decía ahora la doctora Luz Janet Forero, en 2022 se hizo una búsqueda y había sido infructuosa de restos de personas dadas por desaparecidas. ¿Qué motiva esta nueva tarea de búsqueda en la zona que por fortuna es exitosa? Digo por fortuna para esclarecer la verdad, pero nos muestra, por supuesto, una dramática situación, y es que se confirma que no es un mito lo que pasó en La Escombrera. ¿Qué lleva a este nuevo impulso, a este nuevo esfuerzo por desenterrar la verdad? Pues ese impulso es, digamos, la motivación de las víctimas, de las madres buscadoras. Ellas, a pesar, digamos, de esos esfuerzos que hizo la Fiscalía en su momento, que no tuvieron éxito, infortunadamente digo yo, pues siguieron en la lucha. Ellas nunca se han cansado. Y de hecho, 24 de ellas han fallecido. Eso también hay que decirlo. Es decir, ya ha pasado mucho tiempo, las madres ya están mayores, y hace poco falleció una, de hecho. Entonces, ellas hasta el último día van a seguir en su lucha. Y como una respuesta a esas solicitudes, nosotros actuamos precisamente en un polígono que no había sido intervenido. Y los cuerpos fueron hallados, como lo dijo ahorita la doctora Luz Janet, en el borde del polígono. O sea, ni siquiera hemos llegado pues al sitio de interés forense. Entonces yo creo que pues no es que haya pasado nada nuevo, sino que las madres han seguido insistiendo y nosotros atendimos esos reclamos. Sí, y ahí es clave la voz de las víctimas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en este y en todos los casos. El caso de La Escombrera, hablando del hallazgo de 3 restos óseos, restos humanos, habrá que determinar si hay en esos restos más de 3 víctimas, quiero decir, en medio de lo que significa uno de los capítulos dolorosos del conflicto armado en nuestro país. Lo que pasa con La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, con tintes políticos, por supuesto. Esto tiene implicaciones porque se habla de la Operación Orión, pero también se habla de lo que pasaba en la Comuna 13 con milicias de las FARC y del ELN. Doctor Ramelli, muchas gracias y le deseo un feliz 2025. Gracias, Ricardo, a usted y a toda su audiencia. Que esté muy bien. 7:42, que esté muy bien. Andrés, ahí está la discusión servida sobre la mesa. El eje, las víctimas, claro. Hay desaparecidos que están siendo hallados en La Escombrera. 2, de nuevo, revive, fíjese usted, la pelea entre Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, claro, por temas que tienen que ver con el conflicto armado en Colombia y paramilitarismo y demás. Claro, y escuchaba yo con atención a Alejandro Ramelli, Ricardo, y sin querer tomar partido en esta discusión, yo sí quisiera preguntar si es cierto que la JEP tiene un mandato de simetría y si es cierto que la JEP no tiene ningún sesgo en ninguno de estos casos. En este punto, por ejemplo, de la Comuna 13 de Medellín, ¿qué tipo de investigaciones se están realizando sobre el control y el dominio que tuvieron allí los grupos armados ilegales, particularmente las FARC y el ELN? Si fuera cierto que la JEP tiene un mandato de simetría y lo cumple, paralelamente estarían investigando la posible intervención de paramilitares o la documentada, como esté en otras sentencias, intervención de paramilitares o crímenes cometidos en la Operación Orión, y estarían también investigando cuál fue el papel que tuvieron allí las FARC y el ELN
ELN en los meses anteriores, cuando teníamos todo un sector de la ciudad de Medellín absolutamente tomado y gobernado por las FARC y el ELN. De modo que el mandato de simetría por ahora lo veo yo solo únicamente de manera nominal, porque no solo en este, sino en otros casos, eso no parecería estarse cumpliendo, Ricardo. 7:44 minutos, Luis Ernesto. En duda para Andrés la simetría que debe tener una jurisdicción como la JEP en torno a la investigación, y quienes dicen los expertos, llorar por los dos ojos, investigar tanto a los paramilitares como a las guerrillas. Aquí habrá que ver qué ocurre con el caso de la Escombrera. Yo no comparto esa valoración porque aquí nos habló claramente de cómo se han perseguido, buscado justamente los crímenes de las FARC, cómo se ha tratado justamente de darle verdad y justicia a las víctimas de las FARC, y pues hay que hacer lo mismo también con los otros actores del conflicto. De eso se trata justamente la JEP. Pero Ricardo, aquí no hay nada nuevo. Recordemos que el presidente Álvaro Uribe, expresidente, se consagró a tumbar el acuerdo de paz, se consagró a hablar en contra de la JEP. Y de hecho su pupilo Iván Duque, como presidente, su primera misión era echar para atrás todo el andamiaje de la Jurisdicción Especial para la Paz, y se gastó la primera mitad de su gobierno en intentar algo que falló finalmente. Pero ¿por qué? La gran pregunta es ¿por qué esa persecución política a la JEP? Y la respuesta la estamos viendo hoy todos. La respuesta es muy sencilla: porque habían verdades que ellos no querían que que se destaparan, habían verdades que ellos no querían que se supieran, como por ejemplo que el Estado seguramente, y durante el periodo de Álvaro Uribe, y eso no responsabiliza a Álvaro Uribe como presidente, porque en el Estado actúan muchísimas personas, pero sí en ese periodo pudieron haber ocurrido estos delitos y estos crímenes de lesa humanidad. Y lo importante para el país, no para Uribe ni para Petro, lo importante para el país y especialmente para las víctimas que han estado buscando a sus fallecidos, a sus seres queridos que están desaparecidos, nada mejor que sepan que puedan descansar en paz, porque sepan que ellos en una situación trágica o como fuera ya no están, pero dejen de buscarlos. Usted se imagina, Ricardo, tener un ser querido, un hermano, un hijo desaparecido, usted busque y busque durante años, 20 años, eso es inhumano. Entonces, la verdad y la justicia están para eso, y no me extraña que el presidente Álvaro Uribe trate de politizar el tema y trate de desvirtuar todos los informes de la JEP diciendo que es el petrosantismo. O sea, esos refritos politiqueros de convertir esto en una estrategia política, cuando sabemos muy bien que la Jurisdicción Especial para la Paz, al igual que las otras ramas de la justicia, los otros cortes en la justicia, pues son independientes del Poder Ejecutivo. Hicieron sus investigaciones independientemente cuando estaba de presidente Santos, cuando estaba de presidente Duque y ahora cuando está de presidente Petro. Y no ha cambiado absolutamente nada su línea investigativa. Entonces yo sí llamo al respeto por la búsqueda y por las víctimas. Ahora, esos pronunciamientos politiqueros que usted menciona, Luis Ernesto, no solamente provienen del expresidente Álvaro Uribe. Sí, pero es que la gente no ha servido Petro está haciendo uso de lo mismo en la mañana de hoy. Está haciendo uso de lo que pasa en la Escombrera para atacar políticamente al Centro Democrático y en particular al expresidente Álvaro Uribe. ¿Dónde están las condenas de los criminales de las FARC? ¿Dónde están? Dígame una. No, Felipe, todavía no hay ningún firme. Eso es cierto, es un tema pendiente de la JEP. ¿Cuánto es que lleva la JEP? 6 años. ¿12 años? Lleva 6 años, arrancó en 2018, Felipe, va para 7 años en el 2025. El año entrante tendría que darse. Asumamos que eso es para nada. La JEP es una entelequia que montaron entre la guerrilla y el presidente Santos, que no ha servido absolutamente para nada en términos prácticos. Yo todavía veo orondos y tranquilos a los guerrilleros o exguerrilleros de las FARC, muertos de la risa, no piensan las víctimas de las FARC. Y cuestionando a la JEP. Felipe, hasta los propios guerrilleros cuestionan a la JEP. Yo creo que la JEP en cuanto a sentencias sí tiene un muy importante tema pendiente, Héctor, pero creo que sí ha logrado muchos desarrollos, sí ha tenido logros frente al esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado, Héctor. Yo sí no creo. Claro, no hay duda que hay un avance y hay unos reclamos para hacerle a la JEP sin duda. Claro, la JEP por supuesto. podría haber ido quizá más rápido. No es en blanco y negro.
negro. La JEP está demorada en la generación de condenas, etcétera, en condenas a los guerrilleros de las FARC, por supuesto, a los cuales les ha imputado, entre otras cosas, decenas y miles de también de los falsos positivos. Perdóneme, ¿cómo es posible que no haya condena contra el general Mario Montoya cuando hay documentación suficiente sobre la posibilidad de que él hubiera sido el determinador de los falsos positivos? ¿Cómo es posible que no haya condena contra Timochenko y sus demás que asesinaban o asesinaron 18,000 y pico de personas? Mucho más, es decir, ¿dónde están las cosas comunes de las FARC? Yo no las he visto. Pero lo que a mí sí realmente me impacta mucho es que en Colombia sigamos en este debate de tratar de compensar unos delitos con otros y entonces de tratar de exonerar o de justificar o por lo menos de enterrar delitos tan graves como los que se cometieron en la Operación Orión por cuenta de los que cometió la guerrilla de las FARC y que la reacción pues sea, no, y entonces ¿dónde están las condenas a los otros? Como si las condenas a los otros fuera lo que habilitara la condena a estos. No, hay que condenar a todos, pero por ahora estamos hablando del hecho escabrosísimo de que hubiesen removido, como dijo el doctor Ramelli, una montaña y encontrado y hubieran empezado a aparecer cadáveres. Eso debería estremecernos a los colombianos y a mí me impacta mucho desde el punto de vista emocional, digo, y ético, pues que haya un montón de personas diciendo, bueno, pero ¿y por qué hacen eso? Y en vez de estar condenando a Timochenko y en vez de tal. No, un montón de personas no, lo estoy diciendo yo porque así lo creo. No es un montón pero no de es personas. El único, pero para desgracia de este país no es no es solamente usted, porque sería facilísimo que fuera solamente Felipe y entonces uno decía, bueno, Felipe piensa eso y está bien, pero no, lo piensa un porcentaje importante de la sociedad colombiana y el expresidente Uribe sale, digamos, con valentía, digo yo, porque yo no la tendría, a justificar una operación en la cual están suficientemente documentadas violaciones de derechos humanos. Tiene que ser uno muy valiente para hacer eso, para no avergonzarse de haber dirigido y ordenado una operación en la cual se cometieron decenas, por no decir centenares de violaciones de derechos humanos documentadas no por la JEP. Yo insisto, cada vez que pasan estos temas yo no menciono a la JEP ni menciono a la Comisión de la Verdad, porque, digamos, acepto que hay una discusión política sobre su legitimidad. Sí. Menciono condenas del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, de la Procuraduría General de la Nación, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En todas esas instancias, no en la JEP ni en la Comisión de la Verdad, se han documentado violaciones de derechos humanos en la Operación Orión. Y francamente me parece a uno, pues digo yo, valiente, pero también podría usar la palabra descarado para salir uno a defender una operación en vez de pedir perdón por haber comandado una operación que produjo semejantes daños. Ahora, era una operación necesaria, claro, era una operación necesaria, pero en el Estado de Derecho una operación de esa naturaleza contra organizaciones criminales tiene unas reglas y en este caso no se respetaron. A mí, Cami, me parece que el presidente Uribe está saliendo con la tranquilidad de quien hizo las cosas bien hechas, ¿no? Que se hayan desviado, ese es otro tema. Que se hayan desviado, ese es otro tema. Mire, Felipe, pero es que asumir uno que el presidente Uribe cogía al comandante de las fuerzas militares y le decía, mate, no sé qué, no sé qué. Me parece que es, Felipe, es totalmente irrespetuoso con el presidente de la República. No, claro, pero pasan dos cosas frente a eso, Felipe y Andrés. Por una parte, debemos recordar el contexto de cómo vivía Colombia en 2002. ¿Qué era? En 2002 Colombia estaba con una situación ¿Cómo encontró el presidente Uribe a Colombia de presencia de las FARC muy fortalecida luego del fracaso del proceso del Caguán. Las FARC intentaban tomarse el poder, las FARC y el ELN hacían presencia en la Comuna 13 y eso lleva a una operación, es cierto, la Operación Orión, y la Operación Orión
se sale de madre y la operación Orión, Felipe, lamentablemente termina vinculando a los paramilitares que también hacían presencia en esa zona. Y ahí es donde obviamente vienen las discusiones. El expresidente Uribe defiende la operación, pero el expresidente Uribe podría tomar otra decisión, y es esperar a que haya un desenlace de las investigaciones de la JEP para saber lo que pasó. Igualmente hay sentencias judiciales, determinaciones que efectivamente hablan de las violaciones a los derechos humanos, de los abusos cometidos, Andrés, por la fuerza pública en esa operación. Repito, claro, Ricardo, sin justificar lo que pasó, tampoco podemos dejar de ver que la Comuna 13, y el expresidente Uribe hacía un recuento de los titulares de prensa, era zona de guerra, prácticamente como las favelas en Río de Janeiro. Era terrible, diariamente 7, 9, 12 personas asesinadas. ¿Recuerdan ustedes las imágenes? A mí no se me borran, de cómo con ametralladoras y con fusiles se disparaban de un barrio a otro en la Comuna 13. Claro, así es, pero claro. Sí, es que la investigación tiene que ser completa, Ricardo, ¿no? Y no solamente tiene que ser lo que le produzca a la JEP más réditos en términos de aplauso de ciertos sectores y de aplauso de sectores de la opinión pública. La investigación tiene que ser profunda y completa, no solo por el principio de simetría. Pero mire, para que nos salgamos del marco Uribe-Petro en esta situación de la JEP o en esta controversia sobre la JEP, la crítica más seria y más fuerte y más fundamentada que he oído sobre la JEP en los últimos, 2, 3 meses o en el último año en Colombia, se la oí precisamente al expresidente Juan Manuel Santos, que hace aproximadamente, 1 o 2 meses, en un foro dijo una cosa muy seria, y es que a la JEP se le va a vencer su periodo, el periodo con el cual fue creada, sin cumplir con su propósito. Si sigue como va, digamos, con esa lentitud en sus investigaciones, con el enfoque que tiene que le ha impedido avanzar, creo que la frase textual de Juan Manuel Santos fue: no va a cumplir con los términos y va a terminar su periodo sin haber resuelto el problema de la justicia, porque esto también, recordémoslo, Ricardo, es un tribunal de justicia, es una jurisdicción, no es una comisión de la verdad ni nada por el estilo, que parece ser el tema al que está dedicada. Y en ese punto, justicia, todavía tienen una deuda pendiente, y no lo digo yo, no lo dice Uribe, lo dice Juan Manuel Santos. Si siguen como van, se les va a vencer su periodo sin haber cumplido con ese mandato. El doctor Ramelli lo había dicho hace unas semanas aquí en Blue Radio, en el Radar, y advirtió que si eso llegara a ocurrir, los procesos que no hubieran terminado contra los antiguos integrantes de las FARC tendrían que pasar necesariamente a la justicia ordinaria, es decir, a la fiscalía, es decir, hubieran perdido o perderían los beneficios del acuerdo de paz de los integrantes de las FARC, y eso causó una gran tormenta en su momento con el antiguo secretariado de esa guerrilla. 7:56, una pausa, regresamos para hablar del 10 de enero, del día de la posesión del nuevo presidente de Venezuela, y hablamos en segundos de una polémica en la Feria de Cali. Estás escuchando Blue Radio. Tuvieron que pasar más de 2 décadas para que el hallazgo de los primeros restos humanos en la escombrera le devolviera la esperanza a las familias de cerca de 500 víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín. Ayer terminó la inspección de la JEP y hoy esos restos serán entregados a Medicina Legal para empezar el proceso de identificación. Durante 22 años, ese punto en la parte alta de la montaña donde fueron vertidas toneladas de escombro, concreto y acero fue señalado como la fosa común a cielo abierto más grande del país. Pero solo hasta ahora se empieza a comprobar que lo que allí se denunciaba sí habría sucedido. Las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en la Comuna 13, de acuerdo con algunas denuncias, se habrían dado en medio de la operación Orión, adelantada durante el gobierno del expresidente Uribe, quien en minutos va a hablar del tema a través de sus redes sociales. Dice el informe final de la Comisión de la Verdad que el bloque paramilitar Cacique Nutibara, comandado por alias Don Berna, habría participado en la operación con la que el ejército y la policía buscaban erradicar la presencia de milicias de las FARC y el ELN en esa zona del occidente de Medellín.
Para el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, estos primeros hallazgos son una derrota aplastante al negacionismo, porque sí, durante años no les creyeron a las madres que buscaban a sus desaparecidos, y es que solo hasta 2015 la Fiscalía dictó la primera medida para proteger y reconocer ese lugar como un sitio de interés forense. Ramelli y la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas estuvieron en La Escombrera. Sí, ocurre que esa delegación de Naciones Unidas continúa atrapada en Yemen porque ese bombardeo sobre el aeropuerto internacional de Saná dejó completamente destruido el aeropuerto, no solo la torre de control, sino que también las pistas de aterrizaje y las salas de embarque. En total, en esos bombardeos a distintos objetivos de parte de Israel, de las fuerzas israelíes, mataron aproximadamente a 6 personas. Eso es lo que se conoce ahora. 3 personas murieron allí en el aeropuerto, otras 30 resultaron heridas, uno de ellos un oficial de Naciones Unidas, mientras que en la región de Odeida hubo otros 3 muertos y 10 personas más heridas. La verdad es que lo que se vivió en el aeropuerto internacional de Saná fueron momentos... Actuando como un gángster, Nicolás Maduro está llamando a los colectivos chavistas, esos mismos que han sido armados y motorizados en más de 20 años de revolución socialista, de revolución bolivariana, para que vayan a las calles de la capital venezolana el próximo 10 de enero, el día de la posesión presidencial, para protegerlo, para evitar que haya, dice él, cualquier tipo de contratiempo en ese acto que la mayoría de la comunidad internacional considera espurio, considera ilegítimo. Desde Caracas, Oscar Pineda. Hola Ricardo, buenos días. El líder del chavismo pidió el respaldo de su militancia y anunció movilizaciones en todo el país durante más de un mes, específicamente entre el próximo 2 de enero hasta el 4 de febrero. Es decir, en todo ese tiempo habrá marchas en el país. Entonces, Ricardo, con ese plan, el chavismo estará en las calles estratégicamente en 3 fechas clave. El 5 de enero es una de ellas, día en el que se tiene previsto que se instale el nuevo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional. Por cierto, otra fecha importante es el 10 de enero porque el presidente deberá tomar juramento ante el Parlamento venezolano. Y además de eso, importante que es el 15 de enero o antes, donde está prevista la rendición de cuentas del año 24, justamente en la misma sede en el Palacio Federal Legislativo. Escuchemos. Y nada más en Caracas están planteándose llenar 10 avenidas. El 10 por el 10 estará el pueblo presente. Ricardo, en ese mismo podcast, Nicolás Maduro pidió al Reino de España la extradición de la exdiputada opositora Dinora Figuera. El motivo, el líder del chavismo dice que Dinora Figuera debe darle la cara a la justicia y la acusa de robar los activos y recursos de Venezuela que están congelados en el exterior. Dinora Figuera, Ricardo, te cuento que fue diputada de la Asamblea Nacional de mayoría opositora en el año 2015 y desde el año 2018 ella está en Valencia, en España. El pasado lunes, Ricardo, Jorge Rodríguez, como presidente de la